Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Muy bien, perfectamente. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo muy bien, hombre. Muchísimas gracias por venir. El placer es tuyo. Gracias por invitarme. No, de verdad. ¿Desde qué parte de España te estás conectando, mi querido Juan? En Madrid, en la ciudad de Madrid. Ah, buenísimo, porque es que hemos tenido unos lives con gente que le va al Barcelona. No sé si sea tu mismo caso. Yo soy del Real Madrid. No soy un gran futbolero, pero soy del Madrid. Bueno, al menos ya vamos bien empezando la llamada. Eso me gusta, Juan. Oye, antes de empezar, pues quiero de entrada darte las gracias otra vez. Mil gracias por venir, muchas gracias por tu disponibilidad, por decir, vamos a ayudar a la gente, vamos a dar contenido, vamos a quitarle la incertidumbre, porque creo que ese es un poco el objetivo del live. Ahorita las personas tienen una incertidumbre total de qué hacer con sus negocios, de qué hacer con sus marcas, de qué hacer en general en sus vidas, y creo que están buscando como esos líderes, esos faros de luz que les pueden aportar algo. Entonces, justo por eso te decidí invitar, mi querido Juan, porque sé que eres un expertazo en la materia, entonces te quiero agradecer tu súper disponibilidad para venir aquí de entrada. Encantadísimo, ya lo sabes. Buenísimo, mejor. El chiste de esta llamada es que dure 20 minutos, 30 máximo, ¿vale? Pero que sea súper puntual y que tenga un montón de tips puntuales y contenido puntual para la gente, o sea, que tenga la mayor cantidad de contenido técnico y puntual para la gente. Te voy a hacer nada más 2 preguntas que son súper relajadas, y seguramente muchísimas de las personas que ya están aquí conectadas saben perfecto quién eres. De hecho, en una de las encuestas que hice a quién invito a los lives, te pidieron bastante, así que está genial. Pero para los que no, platícanos qué haces, a qué te dedicas, cómo partes el queso, mi querido Juan. Mira, llevo 20 años dedicándome al mundo digital, del marketing digital, antes de que se llamase marketing digital, ¿no? Me dedico a emprender proyectos, soy un emprendedor prácticamente de nacimiento, y ayudar a otras personas, otros emprendedores, otras empresas a utilizar el marketing digital, tanto desde un punto de vista asesorándoles como también formándoles, porque soy un creyente que lo más importante en este mundo, profesionalmente hablando, es aprender uno a hacer las cosas. Me encanta. Oye, dijiste, soy emprendedor de nacimiento. Yo también creo que soy un emprendedor de nacimiento, Juan. Pero ¿tú qué crees? ¿Que los emprendedores nacen o se hacen? Yo creo que cualquier persona puede ser emprendedora. Eso parte de base. Lo que pasa que sí, yo creo que hay algunos que desde pequeño teníamos... Para mí un emprendedor es alguien curioso, ¿no? Y yo, fíjate, una anécdota pequeña que no recuerdo, pero cuando tenía 3 años, mis padres me dijeron que me regalaron un coche de estos teledirigidos, y lo primero que hice fue romperlo para ver qué había dentro. Es decir, en lugar de jugar con él, ¿no? Entonces creo que esa es la curiosidad de un emprendedor. Me encanta, sí, es verdad. Fíjate que sí, no había pensado eso, pero a mí también me gusta mucho ese tema de desarmar las cosas para ver cómo funcionan por dentro. Mucho. Tal vez demasiado. He desperdiciado algunos controles de PlayStation por eso. Pero bueno, Juan, eres un experto en marketing digital, hasta antes de que se llamara así, autor de libros bestsellers. Y lo interesante aquí es justamente esta primera pregunta, que es ¿cuál es tu posición en esta crisis que estamos viviendo todos? Y 2, ¿cuáles son tus tips? ¿Qué les dices a las personas, a los emprendedores, a los marketers? ¿Qué deberían de estar haciendo en este momento? Entonces, posición y tips. Bueno, mi posición es realmente estamos viviendo un momento complicado para todos, ¿no? Yo, de hecho, personalmente como emprendedor es el momento más complicado que he vivido. Como bien sabes, las empresas, en cuanto hay una crisis, lo primero que cortan es el marketing, ¿no? Y eso es algo que obviamente pues nos está afectando, ¿no? Pero también creo que hay grandes oportunidades, ¿no? Y en estas semanas que llevamos me ha hecho replantearme muchas cosas y darme cuenta que estaba haciendo algunas cosas que no eran realmente lo que me apetecía hacer. Y esto me ha forzado, porque es la verdad, me ha forzado a hacer ese cambio, ¿no? Y ahora estoy cada vez más focalizado en la parte de ayudar a las personas, a los profesionales, a formarse en habilidades digitales. Eso es donde ahora estoy dedicando prácticamente toda mi energía, ¿no? Y al final yo creo que es muy importante, sobre todo creo que esto es algo que todos lo vamos a pasar y creo que todos debemos marcarnos algo en esta época, y es que cuando pase y echemos la vista atrás, dentro de 1, 2 o 3 años, recordemos este momento, dentro de todo lo malo que ha habido, como qué he sacado yo en positivo de ese momento. Habrá gente que le habrá valido para decir, oye, he aprovechado para dejar mi trabajo y emprender, que aunque parezca una locura, es un buen momento. Y para todos los que nos dedicamos al mundo digital, al mundo del marketing, aunque es un momento complicado, pero estoy convencido que a partir de este momento va a haber mucho trabajo.
porque las empresas se han digitalizado a toda velocidad y forzadas, por lo que van a necesitar muchos profesionales que les ayudemos a todo eso, por lo que creo que es un momento excelente para reforzarlo. Me encanta todo lo que dices, porque sí, no, a ver, de entrada está buenísimo que digas, a ver, hay que parar y hay que ver qué de lo que estoy haciendo me gusta, qué de lo que estoy haciendo me apasiona y qué no. Y creo que normal, ¿no? Antes el mundo iba tan acelerado todo el tiempo que nunca tuviste ese momento para frenar y tal vez conocerte más, ¿no? Meterte adentro de ti, como no hay nadie a quien ver, te viste a ti y dijiste, esto me gusta, esto no, hacia aquí quiero llevar mi negocio, hacia acá no. Y creo que esa es una oportunidad para todos los negocios, ¿no? Sí. A lo mejor ahorita no están pudiendo operar de la misma manera o no están operando del todo. Y entonces, ok, pero eso no quiere decir que te vas a sentar todo el tiempo a ver la tele. ¿Por qué no mejor te pones a pensar hacia dónde llevar tu negocio, planificación, hacia dónde quieres ir, etc., ¿no? Totalmente, ¿no? Y aparte que es que depende de nosotros. Fíjate que has dicho lo de ver la televisión, ¿no? Y es un momento donde tú decides, puedes dedicarte horas y horas a ver Netflix, HBO o lo que tú quieras ver, o decir, no, voy a quitarme eso, que es lo cómodo, dicho de alguna manera, y ahora que tengo tiempo, hacer eso que siempre durante el día a día normalmente hay cosas que no hacemos y siempre ponemos la excusa, que a veces no es excusa de estoy cansado, no tengo tiempo. A día de hoy no hay excusa. Por lo tanto, lo que no hagas ahora, estoy seguro que si en esta ocasión no lo haces, no lo vas a volver a hacer en tu vida. Y ahí es donde realmente se diferencia una persona emprendedora. Para mí emprender no tiene nada que ver con negocios, es una filosofía de vida, ¿no? Yo, de hecho, cuando me dicen, ¿qué eres? Digo, un emprendedor en la vida. Y al final un emprendedor es alguien que está todo el rato retándose a sí mismo, buscar superándose, buscar salir, ya no de la zona de confort, pero sino siempre buscando aquello que le hace feliz. Y eso te obliga, por consecuencia, a tener que tomar caminos que a veces no te hacen sentir cómodo. Y algo muy importante, convertir en cómodo lo incómodo. Creo que esto es la clave para crecer de cualquier persona. No, totalmente. Oye, y me encantó lo que dijiste, que es totalmente cierto. El otro día estaba viendo una encuesta de las primeras 5 cosas que las empresas recortan cuando tienen una crisis. La primerita sí era trabajos y la segunda era marketing, ¿no? Entonces, el número 1 es, pues despiden gente, y la segunda cosa que más recortan es su presupuesto de marketing. ¿Qué opinas y qué recomiendas? O sea, ¿las empresas deberían estar cortando sus presupuestos de marketing? Si no, ¿cuáles sí, cuáles no? ¿Cuáles deberían de double down y invertir el triple y el cuádruple? ¿Y cuáles deberían de cambiar la estrategia simplemente de no vender, pero sí awareness? ¿Cómo ves este tema? O sea, creo que mucha gente tiene esta incertidumbre de qué hago con mi marketing hoy. Creo que a día de hoy hacer marketing es más necesario que nunca, entendiendo el marketing en su amplio concepto, que no es todo publicidad. Es decir, la parte publicitaria creo que es un muy buen momento porque hay menos personas que están publicitándose y la publicidad es más barata. Entonces, esto es una ventaja. Si a día de hoy puedes invertir para trabajar tu marca, para generar contactos de posibles clientes, hazlo, porque es buen momento. Ahora bien, quiero que pensemos en términos de marketing, porque también es cierto que muchas empresas lo están pasando extremadamente mal, quieren hacer marketing, pero económicamente no pueden, ¿no? Y creo que al final el marketing se puede hacer marketing de guerrilla, ¿no? De muchas maneras. Y quiero contaros un caso que me ha parecido excepcional. Fijaos que los restaurantes es uno de los sectores que están más tocados porque están cerrados, ¿no? Y literalmente están aguantando costes con 0 ingresos. Bien, ha habido una iniciativa aquí en España que era apoya a los restaurantes, y básicamente era poder comprar un voucher con un precio especial para poder ir a ese restaurante cuando todo esto acabe. Y fíjate, ha habido concretamente un pequeño restaurante de un pequeño pueblo de España que en menos de una semana ha conseguido vender más de $20.000, al cambio dólares americanos, y sin invertir nada más que su tiempo, es decir, a través de grupos de WhatsApp. Es decir, eso es marketing. Eso es marketing. No, me encanta. Y creo que hiciste hincapié en una de las cosas más importantes. A ver, de entrada, exacto. Tal vez la parte de campaña pagada, hay algunos negocios que no la puedan simplemente hacer porque no están operando, ¿no? Pero dentro del marketing, ¿no? Hay muchísimas otras cosas que podrían estar haciendo. Y las cosas usualmente, y es lo que me doy cuenta, usualmente las cosas o los esfuerzos de marketing o te toman tiempo o te toman dinero, ¿no? Entonces, claro, la gente lo que llevaba haciendo durante muchos años es cosas que te tomaran dinero, porque al final el dinero se reemplaza y se vuelve a generar, entonces hacían campañas pagadas y puras campañas pagadas y más dinero, pero casi no hacían cosas que te toman tiempo, como generar contenidos tal vez, ¿no? Como pensar en nuevas ideas, estrategias, crear nuevos productos, que probablemente no te lleven dinero, pero sí tiempo.
creo que ahora cambió por completo la ecuación y la gente tiene muchísimo tiempo y menos dinero que antes. Pero entonces creo que también deberían de cambiar sus estrategias y ahora enfocarse en a lo mejor empezar a generar más contenidos, hacer este tipo de no, o sea, pensar, aburrirse y pensar en cómo puedo darle la vuelta al negocio, cómo puedo crear estos cupones a precio especial. Aquí en México hay un restaurante que tiene 5 mesas, que es muy, muy exitoso, y es chiquitito y la gente se forma pues, como 2 o 3 horas para que te den una mesa porque no hay reservaciones. Y ellos están prevendiendo, igual, para cuando acabe la crisis, la entrada directa sin hacer fila. Entonces es igual, ¿no? Creo que la única manera de llegar a estas como cambios en tu negocio, pivoteadas en tu negocio, es esforzándote y dedicándole tiempo. No va a pasar automáticamente. Y las cosas que antes resolvías con dinero, ahora las vas a tener que resolver con tu tiempo, ¿no? Sí, pero ¿sabes una cosa? Hay un tercer factor. Me encanta lo que has dicho porque es cierto. Es decir, la solución es tiempo o dinero. Pero hay una tercera que muchas veces se busca y que no da resultado. Es suerte. Es decir, donde dice, no, yo la suerte. ¿Y qué es la suerte? Es decir, no, es que necesito resultados. No tengo dinero, no tengo tiempo y necesito vender ya. No, esto es suerte, es decir, esto es como jugar a la lotería, ¿no? O buscar un milagro. Entonces, también quiero que pongamos este punto de realismo, que es decir, o dinero o tiempo, pero una de las dos cosas tienes que invertir. Totalmente, no, totalmente, Juan. Oye, y justo hablando del tema de ver la tele, creo que ahorita la gente tiene más tiempo. O porque está en su casa y ya no usa el coche y entonces tienes 1 hora más al día o 2, o porque X, Y o Z eres más productivo, entonces tienes más tiempo. Una de las cosas que más me gustan en estos lives es dejarles algo de tarea educativa a las personas que nos están viendo. Quiero que les recomiendes o libros, o podcasts, o cursos, o blogs, o documentales tuyos de alguien más, y que me digas por qué esas habilidades son necesarias y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Para que se lleven una tarea de aquí y una tarea que les sirva. Como tú dices, para poder aprovechar la crisis y sacarle algo bueno. Vale, perfecto. Y esa tarea además la voy a poner con un compromiso, ¿no? Y es que todo el mundo que está escuchando el live se comprometa a partir de ahora y por siempre a marcar 25 minutos al día para aprender algo nuevo. En el horario que cada uno considere, a primera hora de la mañana, por la noche, márcate 25 minutos. Y ahora, en esos 25 minutos, ¿qué hago? Puedes hacer 1000 cosas, lo que tú decías, desde ver vídeos en YouTube, puedes descargarte ebooks. Mira, hay un libro que recomiendo enormemente, me lo leo todos los años una vez, se llama Business for Punks. Lo pueden encontrar en Amazon, es de unos emprendedores que montaron una empresa cervecera en Escocia y es brutal el libro porque son estrategias además de guerrilla y es que creo que es muy bueno para este momento, ¿no? Y también, pues, al final yo creo que seguir a todos los profesionales de los que quieran aprender algo, es decir, si quieres aprender de ventas, de marketing o de lo que sea, ¿no? Y también, obviamente, yo les invitaría a entrar en mi blog porque ahí pueden descargarse automáticamente en menos de 3 minutos más de 10 libros gratuitos que van a tener lectura y en mi podcast tienen más de 1.300 podcasts a día de hoy. Por lo tanto, creo que hay horas y horas de formación que solo requiere inversión cero, pero sí tiempo. Ahí está. No, me encanta. Y es verdad, ¿no? Ahí es donde se va a desprender la gente que salga más fuerte que nunca de esta crisis y la gente que no, ¿no? O sea, la gente que esté recargando el golpe para dárselo al mercado en cuanto salgan y la gente que pues, simplemente se quede en stand-by. Y esto está bien interesante porque el otro día hablábamos de cómo esta crisis, siendo tú emprendedor, eres como Mario Bros, ¿no? Y entonces vas pasando los niveles y tal, y claro, hay niveles más fáciles, pero esta crisis es el malo más malo, ¿no? O sea, el jefe de todo el juego, el Bowser, y lo tienes que vencer. Pero que los emprendedores que salgan de aquí se habrán graduado, ¿no? De, oye, yo fui emprendedor durante el coronavirus, ¿no? O sea, yo saqué adelante un emprendimiento durante esta época que era como la más retadora, la más difícil. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿También crees que nos está formando a los emprendedores, tal vez a la fuerza y a la mala, pero sí nos está haciendo más fuertes? Sí, totalmente. Al final pone a prueba nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? La capacidad de levantarte rápido ante las cosas más incómodas. Y creo que sí, ¿no? Y ahí es donde realmente, pero a los emprendedores creo que esto no nos asusta, porque al final la vida de un emprendedor es una montaña rusa. Tienes momentos mejores, momentos peores, bajas rápido, subes rápido y es así constantemente, ¿no? Y por aclarar, que veo que están preguntando en el chat, el libro es traducido al español Negocio para Punkies, for Punks, y lo pueden encontrar en Amazon. Buenísimo. No, totalmente. De hecho, mire, justo estaba, ya le volteé la cámara porque estaba leyendo los comentarios.
Espérense, porque quería escribir el nombre del negocio, pero ya lo escribieron. Ya lo están escribiendo. Me encanta, ¿no? Y es totalmente verdad esta montaña rusa a la cual, y fíjate lo interesante, ¿no? Yo creo que en los últimos años el crecimiento económico, sobre todo de emprendimiento rapaz, lo que causó fue una subida total de muchos productos y servicios. Y últimamente yo decía, la realidad es que creo que, no entiendo cómo sobreviven, y eso también es verdad, cómo sobreviven ciertos productos y ciertos servicios, y a mí me parecen malos. Creo que al final una parte buena de todo esto es que las crisis limpian de negocios y de productos y de servicios malos, ¿no? Y yo lo veo muchísimo con las aerolíneas. La realidad es que las aerolíneas lo hicieron súper mal durante los últimos años y ahorita están, pues, terrible. Y ahorita van a llegar, como decimos aquí, con la cola entre las patas, ¿no? A pedirnos que les compremos vuelos, a pedirnos que les compremos. Y creo que es una cachetada con guante blanco del consumidor ante todos, no solo las aerolíneas, todos los negocios que no estaban poniendo atención en su cliente, porque se van a voltear los papeles, se van a morir los negocios malos, se van a quedar los negocios buenos, y las personas que sepan cambiar y entender que no lo estaban haciendo bien son los que también se van a quedar, ¿no? Pero y esto es una gran oportunidad para los emprendedores. Se abren huecos de mercado donde, si das una atención al cliente excelente, entras por ahí, tienes grandes oportunidades. También es cierto que ahora hay una cosa que todos tenemos, que es lo que nos paraliza muchas veces, y es el peor de nuestros enemigos, y es el miedo, ¿no? Y realmente creo que al miedo hay que tenerle miedo. Eso es lo primero. Y lo segundo, el miedo, depende cómo lo enfoques, puede ser positivo para un emprendedor. Al final yo siempre lo que he intentado es canalizar ese miedo y convertirlo en adrenalina, para esa adrenalina utilizarla como gasolina para que te empuje hacia tus objetivos. Entonces, puedes reutilizarlo y aprovecharlo en positivo. No, totalmente. Súper cierto. La realidad es que estos espacios que se están abriendo, como bien dices, por ejemplo, me llega muy a la mente el negocio de Zoom, ¿no? Que digo, ahorita está totalmente explotando, pero y es normal, y tal vez la gente no se frena a ver lo que está pasando. Pero lo que está pasando es que Zoom, que es una empresa relativamente chica y relativamente nueva, le está ganando en un producto que ya tenían Google y Facebook. Y esto es lo que solo pasa en estas situaciones de crisis extremas, ¿no? Empresas gigantescas que pueden invertir billones de dólares en un producto como Google, que tiene Hangouts y tiene Meet y tiene Allo y tiene 1500 productos de videoconferencia. Y luego está Facebook, ¿no? Que tiene la videollamada de Facebook y Messenger y la videollamada de WhatsApp y llega una empresa que, si bien no es una startup chiquitita, hoy en día ya ha crecido bastante, pero llega una empresa con un producto que compite, pero por hacerlo mejor, por escuchar mejor a sus clientes, por ponerles más atención al mercado, le gana a los gigantes de la industria. Esos son las oportunidades y los huecos que se abren en las crisis. Pero hay una cosa clave ahí, y fíjate, y es para mí lo que hace que realmente un producto sea especial, y es ser bueno en algo y no intentar ser bueno en todo. Facebook, Google intentan hacer 2 millones de cosas, pero Google ¿en qué es bueno? En buscador. Facebook ¿en qué es bueno? En red social. Zoom es Zoom, se dedica a videoconferencias, por eso es bueno en eso. Dropbox en cloud. Entonces, yo creo que esa es la clave, es decir, cuando queremos hacer algo, el mayor problema es cuando intentamos cubrir muchas cosas, tener muchos productos, muchos servicios. No, haz uno, céntrate en él, sé el mejor y ya tendrás tiempo para pasar a otro. No, totalmente. El que mucho abarca, poco ahorca, o algo así. Sí, algo así, algo así. Aprieta. Y es verdad, ¿no? Estas empresas son gigantes y obviamente quieren abarcar todo, pero creo que sí están dejando espacios en el mercado para emprendimientos, para emprendedores, que tal vez tú nunca en la vida pensaste que le ibas a ganar. No hablemos tal vez de un Google, pero al restaurante más grande de tu ciudad, ¿no? O a la zapatería más famosa o la zapatería más grande de un centro comercial. Pensaste que tú, como emprendedor pequeño, jamás le ibas a poder ganar, y ahorita se están abriendo esas cosas interesantes si eres mucho más profesional, si eres mucho mejor en lo que haces y si escuchas mucho más a tu consumidor. Y yo lo digo, en específico, otra vez regresando a la industria de las aerolíneas. La aerolínea es un negocio totalmente capital intensive, ¿no? Necesitas mucho dinero para poner una aerolínea, mucho dinero. No sé si va a pasar, pero si algún otro billionaire se le ocurre, ¿no? Si un billonario de cualquier parte del mundo de repente dice, este es el momento y yo voy a poner una aerolínea, como en su momento pasó con Virgin, que cambió las cosas, en este momento reventaría el mercado de las aerolíneas
si la pone hoy, en el momento de la crisis. Porque muchos negocios han nacido a partir de una crisis, entre ellos, sin duda, Google, ¿no? Nació a partir de la crisis del .com. Entonces, agarrándome de lo que dijiste del miedo, creo que, al contrario, ¿no? En estos momentos es donde más certidumbre tienes que tener y menos miedo tienes que tener, porque es donde se están abriendo los huecos para los emprendedores, ¿no? Totalmente. Pero fíjate, sobre el tema de las aerolíneas es curioso porque las aerolíneas es un negocio terrible. Es decir, terrible porque los márgenes son muy pequeños y las desviaciones te arruinan, ¿no? De hecho, hay una frase, es decir, que yo lo he oído en ciertas personas, dice que si un millonario quiere arruinarse, que monte una aerolínea, va a ver cómo se arruina. Porque es un negocio terrible y al final se sostienen por 1000 razones. Pero como bien decía, yo creo que ahora es el momento, es decir, siempre hay que hacer lo contrario a lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Warren Buffett, que lo conoces perfectamente, es un gran inversor, siempre dice que, ¿cómo era la frase? Le dice, hay que ser temeroso en los momentos donde la gente no lo es y cuando la gente es temerosa es donde tienes que ser arriesgado. Y creo que ese es el momento. Ahora, la mayoría de gente tiene miedo, tú no lo tengas y hacia adelante. Totalmente, me encanta, Juan. Oye, pues bueno, yo creo que con esto nos vamos a despedir. Creo que los tips estuvieron excelentes, muy, muy puntuales, muy prácticos. Me encantó todo lo que compartiste y me encantó también lo del miedo, no hay que congelarnos, sino todo lo contrario en estos momentos. Te quiero agradecer de nuevo por venir a este videito, por estar compartiéndonos tu conocimiento y por donarnos de tu tiempo, que además ahora es súper valioso. Muchas gracias a ti. A ti, Juan. Y también gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Juan. Fuerte abrazo, cuidaros mucho y estaros en casa. Ya estamos, genial, tocayo, suerte, los demás, mil gracias por venir, nos vemos.